Mi nombre es Adriana Castañeda y este video se trata de dar el perfil psicológico de Aileen Wuornos. Aileen Wuornos fue una asesina serial dentro de las primeras en Estados Unidos. Dentro del video y el perfil psicológico vamos a tomar en cuenta todos los aspectos importantes dentro de su vida que la llevaron a cometer los asesinatos a los que ella cometió. Ella asesinó a 7 hombres. Aileen nació en Rochester, Michigan, en 1956. Es hija de padres adolescentes. Su mamá se llamaba Diane Wuornos y su papá es Leo Pittman. Su papá biológico era un pedófilo alcohólico que terminó en la cárcel y suicidándose. Aileen nunca lo conoció. Y su mamá era una adolescente que no pudo con la carga de sus hijos, con Aileen y con su hermano mayor que se llamaba Kate. Cuando Aileen tenía 4 años, su mamá decidió dejarla a cargo de sus abuelos maternos. Su abuela materna era una persona violenta y era alcohólica. Y su abuelo paterno también era violento, pero él abusó sexualmente de Aileen consecutivamente y durante mucho tiempo de su vida. Durante su infancia, Aileen solo conoció dentro de su familia la violencia y el abuso por parte de las personas más cercanas hacia ella. Entonces ella solo se desarrolló o creció en un ambiente insano que la llevó a cometer acciones o actividades que no son propias para su edad. Cuando Aileen tenía 12 años, ella y su hermano Kate se enteran que sus padres, a los que llamaban ellos sus padres, o sea, sus abuelos, no lo eran sus abuelos. Por lo que esa relación que no era unida, pues ahora se convirtió prácticamente en una relación nula, tomando a su hermano Kate como su único familiar o la única persona que iba a estar con ella bien y en quien podía confiar. Cuando Aileen tenía 12 años, ella ya mantenía relaciones sexuales ya había mantenido relaciones sexuales con muchas personas. Dentro de esas personas está su hermano mayor Kate. Dentro de su entorno social, a las personas con las que Aileen convivía estaban los demás niños que vivían en la misma calle donde ella vivía y sus compañeros de la escuela. A esa edad, Aileen iba con esos niños al bosque y se desnudaba o les enseñaba los pechos o les hacía favores sexuales a cambio de dinero. Por lo que podemos darnos cuenta que a tan temprana edad Aileen ya tenía actividad promiscua que no era propia para su edad y tomó el sexo de una manera incorrecta porque ella pensaba que el sexo solo le servía para obtener o para conseguir dinero y las cosas que ella quería. No lo veía como el sexo sano o esa actividad que se realiza en pareja. Ella lo veía como algo productivo que la podía hacer obtener dinero, cosa que no es apta para su edad. O sea, ella tenía 12 años y no era bueno ni sano que fuera tan promiscua a esa edad. Debido a su forma de desenvolverse y a cómo vivía, a los 15 años Aileen quedó embarazada de alguien desconocido, pero hay indicios de que esa persona que la embarazó era un amigo de su abuelo. Cuando Aileen se embaraza, tiene a su niño y lo entrega en adopción a una casa hogar. Sus abuelos la echan de su casa porque dicen que no aceptan que Aileen se haya embarazado sin tener una pareja o esas cosas. Entonces la corren de su casa y se van tanto ella como su hermano a
a vivir a otro lado. Aileen y Kate se separan y Aileen se queda a vivir en la calle, vive en la calle en un carro y después se quedó sin el carro y vivió mucho tiempo en un bosque y dormía, se menciona como durante el invierno dormía en la nieve. Como Aileen era incapaz de mantenerse porque vivía sola en la calle y no tenía dinero, optó por dedicarse a la prostitución dentro de las calles. Entonces ya trabajaba como prostituta en la carretera, por lo que recibió muchos abusos y golpizas por parte de sus clientes. Pero ella ya tomó la prostitución a partir de ahí, a partir de los 16 años que tuvo a su hijo, tomó la prostitución como profesión. Cuando ella tenía 16 años, recibió la noticia de que su abuela había fallecido y fue a partir de ahí que Aileen comenzó su carrera o su etapa delictiva de una manera muy concurrente o muy seguido. Siguiendo con su actividad promiscua y su forma de ver el sexo como una forma de conseguir dinero, Aileen comenzó a cometer delitos de una forma muy, muy concurrente. Dentro de las cosas que hacía era conducir ebria, robaba de manera violenta, tenía una calibre 22 que utilizaba para robar, hacía mucho desorden público por lo mismo que siempre estaba alcoholizada y muchas de las veces disparaba el arma así en la calle o desde su auto, desde un auto en movimiento, y por ese tipo de cosas la llegaron a meter a la cárcel. En esta etapa nos damos cuenta que aparte de la prostitución y la promiscuidad, Aileen ya toma otra actividad que no es buena, que es el alcoholismo. Y eso desata aún más problemas dentro de su personalidad y dentro de la forma en la que se desenvuelve en la sociedad. Tiempo después, el hermano de Aileen falleció y le heredó $10,000. Al recibir Aileen el dinero, pagó todas las multas que tenía y se compró un auto nuevo, aparte de empezar a gastarse el dinero en lujos y a desperdiciarlo. Cuando compró el auto, decidió irse a Florida para comenzar una nueva vida. Intentó hacer las cosas bien, pero se dio cuenta que no pudo y volvió a prostituirse. En 1981 la arrestaron por robar a mano armada con la calibre 22 y estuvo presa 13 meses. Salió en junio de 1983, pero para esta etapa Aileen siguió prostituyéndose y robando. Salió bajo fianza y con libertad condicional, pero Aileen violó la libertad condicional y se fue. Aileen siguió prostituyéndose durante una muy larga etapa de su vida y durante una de esas actividades, dentro de cuando se estaba prostituyendo en una carretera, conoció a un empresario 50 años mayor a ella que le propuso matrimonio. Aileen aceptó de una manera interesada, ya que esta persona tenía la solvencia económica que ella quería o necesitaba, pero ese matrimonio solo duró 6 semanas y se terminó debido a una agresión que Aileen cometió hacia esa persona, y entonces él la denunció y pidió el divorcio y una orden de restricción hacia Aileen. En esta etapa de la vida de Aileen podemos darnos cuenta que ya lo único que le importa es el dinero y utiliza su cuerpo como herramienta o como recurso para obtenerlo,
y también se puede destacar un resentimiento o un odio hacia los hombres por todas las cosas que le pasaron durante su niñez y su adolescencia. En 1986, Aileen estaba en uno de los bares que frecuentaba y ahí conoció a Tyra Moore, una joven de 28 años que la abordó e intentó seducirla para después convertirse en su pareja y compañera durante lo que seguía de la vida de Aileen. Aileen decidió mantener una relación o aceptó tener una relación con Tyra porque veía en ella alguien con quien estar, o ella le satisfacía la necesidad de sentirse querida que tenía Aileen. Aparte de que Tyra no podía lastimarla porque era mujer, entonces no había ningún peligro si Aileen estaba con ella. Entonces, en su relación fue muy tormentosa, pero Aileen ejercía un poder muy grande sobre Tyra. Entonces, aparte de no sentirse en peligro, tenía el control de la situación, cosa que normalmente no tenía con los hombres, o durante toda su vida nunca tuvo el control de su vida, y en este momento ella toma el control y es la que ejerce poder sobre la persona. Entonces aquí podemos empezar a desarrollar, aparte del alcoholismo y esa promiscuidad, una desviación sexual dentro de la conducta de Aileen. Tyra sabía a qué se dedicaba Aileen, entonces cuando deciden vivir juntas, Tyra le dice a Aileen que no le interesa si se prostituye o no, por lo que Aileen, para mantener a Tyra o para darle la vida que Aileen considera que ella se merece, se dedica al robo y a la prostitución. Sigue prostituyéndose y roba a mano armada para darle a su pareja o amante lo que le exigía o le pedía, porque Tyra no estaba con ella de una forma bien, era una relación algo interesada porque Tyra le exigía mucho dinero a Aileen. Entonces en los momentos en los que Aileen no llegaba con lo que ella quería, la mandaba a que consiguiera más dinero. En 1989, una noche en la que Aileen estaba trabajando o se estaba prostituyendo en una autopista, un hombre la invitó a subir a su coche. Ella accedió para prestarle los servicios que ella ofrecía, que era la prostitución. Entonces se sube al coche y se alejan hacia el bosque. Aileen le dice que no tan lejos, pero él le dice que tienen que ir lejos porque no quiere que lo arresten. Entonces, como Aileen tampoco quiere que la arresten, pues accede a ir un poco alejado de la autopista. Ya estando en esa situación, Aileen no sabía que esta persona que la invitó a subir era Richard Mallory, un violador serial que acababa de salir de la prisión. Él le dijo a Aileen que la contrataba por sexo y Aileen accedió, pero en el momento en el que iban a comenzar o a consumar el acto, él le pide otra cosa y Aileen se niega. Cuando Aileen se niega, él la golpea y la deja inconsciente. Para cuando Aileen reacciona, está atada al volante del auto y él ya la había violado repetidas veces y la estaba sodomizando con un tubo, penetrándola repetidas veces.
Aileen, en un momento él se descuida y se voltea y Aileen toma su calibre 22 de su bolso y cuando él regresa, le dispara y vacía el revólver, las 9 balas, las 9 balas las dispara y vacía el revólver en él. Al ser Aileen víctima de esta violación, en el momento en el que descarga los 9 proyectiles en Richard, ella saca una ira que tenía reprimida por aquellas violaciones de las que había sido víctima por parte de su abuelo en su infancia. Esto le provoca un estado psicótico debido a todas esas emociones de ira y enojo que tenía guardadas. Y esta violación es el detonante para que esa psicosis se haga presente dentro de la vida de Aileen. Y este estado psicótico es lo que la lleva a cometer los 6 asesinatos siguientes. Después de esta violación, Aileen tomó en cuenta o pensó en dejar la prostitución como trabajo, pero al verse necesitada de dinero y al ver que Tyran le exigía la solvencia económica y todo lo que ella la tenía acostumbrada, decidió volver a la prostitución. Pero en el primer encuentro que tuvo con uno de sus clientes, cuando esta persona le mencionó el sexo oral, que fue lo que Aileen se negó a hacer con Richard Mallory, que fue lo que provocó que la golpeara, se sintió amenazada por esta persona y volvió a disparar hacia la segunda víctima, descargando de nuevo los 9 proyectiles del revólver. Y durante los siguientes 5 hombres o 5 víctimas, ella solo, si se sentía amenazada o pensaba o ellos la hacían sentir que iban a lastimarla o a violarla, ella decidía matarlos para evitar que la violaran. Por eso ella alega defensa personal durante todo el juicio, porque dice que Richard Mallory la violó y los demás pretendían hacerlo, pero ella lo evitó. Después de seguir con estas actitudes o actividades, la policía logró identificar tanto a Aileen como a Tyra. La familia de Tyra empezó a ser investigada y empezaron a entrevistarlos, por lo que Tyra se dio cuenta y le dijo a Aileen que ella no quería ser encarcelada. Entonces Tyra entregó o hace un acuerdo con la policía en la que le decide decirles dónde era la ubicación de Aileen para que ellos la arrestaran. Y en el momento en el que la arrestan y Aileen ya está bajo custodia, habla por teléfono con Tyra y Tyra le dice que ella no quiere correr con las mismas consecuencias de lo que Aileen hizo, por lo que Aileen le dice que haga lo que tenga que hacer, que Aileen no va a dejar que ella entre a la cárcel y si tiene que confesar lo va a hacer. Entonces en 1992 Aileen es condenada a pena de muerte por inyección letal por las 7 víctimas, aunque durante todo el juicio ella alegó defensa propia, pero dijo también que prefería morir a vivir con cadena perpetua. Durante su estadía en el corredor de la muerte, Aileen desarrolló muchas patologías
que fueron evolucionando debido a el trato que ella recibió en la cárcel por los custodios. Ella decía que la maltrataban y la golpeaban y que intentaron como envenenarla porque le daban comida en mal estado. Entonces ella decía que su patología y sus trastornos fueron evolucionando cada vez más debido a todas estas situaciones. Aileen Wuornos fue una niña que creció dentro de un ambiente destructivo. Recibió abusos físicos y sexuales y también psicológicos que la llevaron a tener una idea diferente o una idea errónea de lo que es la vida o de lo que era su sexualidad. Desde muy temprana edad tuvo muchos problemas tanto con la justicia como con las adicciones, el alcohol, las drogas y consigo misma por la situación en la que se encontraba. Terminó trabajando o obteniendo sus ingresos vendiendo su cuerpo a personas desconocidas. Aileen tenía reprimido todos aquellos recuerdos del abuso sexual, físico y psicológico que recibió por parte de su abuelo, pero en el momento en el que fue víctima de la violación por parte de Richard Mallory, provocó en ella un estado de psicosis del que a partir de ahí causó las siguientes acciones sobre Aileen o que Aileen tuvo sobre las siguientes 6 víctimas. Debido a las condiciones y la forma de vida que llevaba Aileen, la psicosis que había detonado en ella fue evolucionando a diferentes trastornos durante los siguientes asesinatos. Esta evolución llegó hasta desarrollar un trastorno antisocial de la personalidad como psicopatía. Aileen tenía un encanto superficial al hacerse la víctima frente a las personas o en los juicios en los que se le acusaba por los asesinatos. También desarrolló un trastorno narcisista al sentirse una heroína o como una salvadora de aquellas mujeres a las que esos hombres pudieron haber lastimado. No sintió remordimiento en ningún momento sobre sus asesinatos porque ella pensaba que había hecho lo correcto al limpiar el mundo o al quitar del mundo a esas personas que solo hacían mal. Mentía y engañaba al decir que había actuado por defensa personal porque los 6 asesinatos siguientes fueron planeados y premeditados. Aileen tenía una ausencia de autocontrol muy grande, actuaba con una gran irresponsabilidad y su promiscuidad era muy notoria. Sus patologías fueron creciendo y fueron notándose más después de que ella fue recluida o estuvo esos 12 años en el pasadizo de la muerte, ya que fue víctima de abusos por parte de los custodios que la llevaron a tener o empezar a adquirir rasgos esquizofrénicos. Ella creía que los policías sabían de lo que había hecho y que la dejaron cometer los asesinatos, y también pensaba que ellos se metían en su mente con ondas sonoras, por lo que concluimos que Aileen, aparte de tener un estado paranoico y psicótico, desarrolló una psicopatía que tarde o temprano iba a terminar siendo esquizofrenia.